Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es 19 de septiembre, una fecha, pues con un peso histórico muy particular, ¿no? Y hoy nos vamos a adentrar en el diario oficial de la Federación. Así es. Tenemos un conjunto, la verdad, bastante variado de documentos, desde el Plan Digital del país para los próximos años, Ajá. hasta ajustes económicos, comerciales, una reorganización, fíjate, importante en la Suprema Corte, y, claro, una reflexión sobre la memoria de esta fecha. Exacto. El DOF de hoy es como una ventana, ¿no? A la maquinaria del gobierno operando a toda velocidad. Nuestra tarea, pues, será extraer lo esencial, ver cómo se conectan las piezas Entender qué significa todo esto. y qué nos dicen estos documentos sobre el rumbo del país. O sea, tratar de descifrarlo. Perfecto, pues entremos en materia entonces. Empecemos con algo que yo creo va a definir mucho del futuro cercano. La Estrategia Digital de México. Sí, Se publicó un decreto presidencial que apruebe el programa sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Suena, pues, a algo grande. ¿Qué implica realmente? híjole, pues implica la hoja de ruta del gobierno para, digamos, la modernización digital hasta el 2030. Se basa en la Constitución, claro, artículos 25 y 26. Desarrollo y planeación. Exacto. Y sigue la línea del Plan Nacional de Desarrollo. Busca atacar problemas que, bueno, todos conocemos, ¿no? La brecha digital, que todavía es un tema, Sí, bastante. la burocracia, esa complejidad que a veces, pues, abre puertas a la corrupción. Esos trámites manuales eternos. Uf, sí, Y la ciberseguridad. Un tema crítico, sobre todo después de los ataques que vimos a Banxico, a Pemex, a Sedena entre 2018 y 2022. cierto, fueron varios. Y también, importante, busca disminuir la dependencia de tecnología extranjera y de proveedores privados. Los problemas son clarísimos. Lidiar con trámites a veces es un verdadero laberinto. Pero, a ver, ¿qué propone este programa en concreto? ¿Qué cambios podríamos empezar a ver? Pues mira, varias cosas. Se habla de la línea del Gobierno de México, este número, el 079. Ah, sí. La idea es tener un punto único de información sobre trámites, programas, centralizar. También, claro, simplificar y digitalizar trámites. Fíjate el dato, se estima que una persona hace casi 500 trámites gubernamentales en su vida. ¿500? No puede ser. Una barbaridad. Entonces, quieren usar el catálogo nacional, el CNArtis. Pero aquí hay un reto grande. ¿Cuál? Que muy pocos municipios, apenas el 3%, han subido sus trámites a esta plataforma. Falta mucho ahí. Uf, sí, un trecho enorme. Todavía hay como 1 millón de personas sin registro de nacimiento. ¡Wow! 1 millón. Es increíble. Y bueno, en cuanto a la infraestructura que se necesita para todo esto, la parte de soberanía tecnológica que mencionabas, ¿qué se planea? Pues por un lado se quiere consolidar la nube MX, Ok. o sea, una infraestructura de nube que sea propia del gobierno para alojar los sistemas críticos de la Administración Pública Federal, la APF. Más seguridad, imagino. Sí, busca más seguridad, más control sobre los datos, interoperabilidad, superar un poco la fragmentación actual. También se busca fortalecer a Correos de México, a CEPOMEX, ¿Correos? ¿Cómo? aprovechando su red logística que es enorme, pero hoy está, la verdad, subutilizada. Quizás para más que solo enviar cartas, ¿no? Podría ser. Tienen presencia en todos lados. Exacto. Y un punto que urge, de verdad urge, es el sistema satelital MEXSAT. Resulta que el satélite bicentenario está ya al final de su vida útil, Ah, caray. lo que obliga, pues, a desarrollar capacidad propia para comunicaciones, sobre todo en zonas remotas y para seguridad nacional, buscando justo eso, la soberanía tecnológica. Suena la verdad bastante ambicioso todo el plan. ¿Se fijaron metas numéricas? ¿Algo que podamos, digamos, medir para 2030? Sí, y son bastante específicas, fíjate. A ver, apuntan a que el 90% de la población tenga acceso a Internet. 90%, ¿ok? Reducir los trámites administrativos un 30%, eso sería un alivio enorme. Uf, sí, por favor. Tener un porcentaje significativo de dependencias ya operando en la nube MX, aumentar la capacidad satelital propia, que la APMX del gobierno, esta nueva app, sea usada por el 40% de los mayores de 15 años con celular 40%, es bastante. y que Correos cubra el 40% de las localidades rurales. O sea, la dirección es clara: modernizar, asegurar
y ganar autonomía tecnológica. Bien. Dejando un poco lo digital, pasemos a la economía. Vimos un acuerdo sobre estímulos fiscales a gasolinas en la frontera norte, eso ya es algo más o menos recurrente. ¿Sí? ¿Conocido? Pero también surgió algo sobre la industria del acero, ¿no? Correcto. La Secretaría de Economía inició lo que llaman un examen de vigencia. Es sobre las cuotas compensatorias a las importaciones de placa de acero en hoja. Placa de acero en hoja. A ver, para los que no estamos en ese mundo, ¿de qué hablamos exactamente? Es un tipo de acero específico, grueso, como el que se usa en grandes estructuras, puentes, edificios, ese tipo de cosas. Viene de Rumania, Rusia y Ucrania. Ok. ¿Y este examen de vigencia qué significa? Pues significa que van a revisar si las cuotas antidumping, las que se pusieron hace 5 años para proteger a la industria mexicana. De importaciones baratas, digamos. Exacto, a precios considerados desleales. Bueno, van a revisar si esas cuotas siguen siendo necesarias. Esto fue a petición de un productor nacional, Grupo Acero. Entiendo. Entonces, ¿este examen podría significar que quiten esas cuotas? Podría ser, pero no inmediatamente. Lo que hace la Secretaría es analizar si las condiciones que justificaron las cuotas hace 5 años, pues todavía existen. Mientras revisan, el periodo es de julio 2020 a junio 2025, las cuotas siguen aplicándose. Ah, ok. Es un mecanismo normal, digamos, de defensa comercial, para asegurar que la competencia sea justa para los productores de aquí. Claro, claro. Bueno, el diario oficial siempre viene cargado de convenios sectoriales. Hoy vimos de agricultura, trabajo, vivienda, salud. ¿Hay algo que resalte particularmente? Sí hay algunos puntos interesantes. En agricultura, la SADER, hay ajustes técnicos en convenios con Campeche y Guanajuato. Son para programas de sanidad fitosanitaria. Ajustes de dinero. Básicamente reasignando fondos federales y estatales para que los programas operen bien hasta fin de año. Son importantes para el sector, claro, pero digamos que son más bien rutinarios. Ok. Quizás con un impacto social más directo están los acuerdos de la Secretaría del Trabajo, la STPS, con Colima. Ah, ¿esos de qué van? Uno es para operar el Programa de Apoyo al Empleo, el PAE. Y aquí lo destacable, fíjate, es cómo se enfoca en grupos vulnerables. ¿Cómo cuáles? Mujeres, jóvenes mayores de 40, jornaleros agrícolas, personas con discapacidad, víctimas de delito, personas preliberadas e incluso migrantes y refugiados. Define bien quién hace qué. La STP se pone normas, recursos, sistemas. Y Colima opera. Y Colima opera la Oficina Local del Servicio Nacional de Empleo, la OSNE, y además aporta 3 millones de pesos adicionales para programas complementarios. Bien enfocado, entonces. Sí. Y el otro acuerdo, STPS Colima, busca fortalecer el Centro de Conciliación Laboral del Estado. Le dan un subsidio federal de poquito más de $500,000. Ah, para la conciliación. Exacto. Esto sigue toda la línea de la reforma laboral, ¿no? Que busca que los conflictos se resuelvan primero platicando, en conciliación, antes de ir a juicio. Tiene sentido. ¿Algo más en esa línea de acuerdos que toquen, digamos, directamente a la gente? Sí, fíjate que algo importante del Infonavit, emitieron reglas para fijar el precio máximo de las viviendas que va a construir el propio instituto. El Infonavit construyendo. Sí, bajo su nuevo programa de vivienda para el bienestar. Y el argumento central es, la vivienda es un derecho, no una mercancía. Fuerte esa frase. ¿Sí? Entonces, en lugar de usar un avalúo comercial normal, el Consejo de Administración del Infonavit va a fijar el precio máximo. La idea es asegurar opciones accesibles, sobre todo para trabajadores de bajos ingresos. Suena bien. Importante. Esto aplica solo a la primera venta que haga el Infonavit de esas casas. Ah, ok. Solo la primera vez. Exacto. Y bueno, también vimos movimientos en IMSS Bienestar, agilizando contrataciones y modificando acuerdos con Zacatecas para esto de la federalización de servicios de salud a personas sin seguridad social. Mucho movimiento en el sector social también. Y ahora, un tema que, híjole, ha generado mucho debate últimamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se nota muchísimo movimiento interno, todo relacionado con la reciente reforma al Poder Judicial. Aquí la conversación, creo, se pone densa. Sin duda. La reforma constitucional al Poder Judicial, que se acaba de publicar el 15 de septiembre, es profundísima.
Busca una justicia, dicen, más cercana a la gente, incluso con la elección popular de jueces y ministros. Que es el punto más polémico, quizá. Exacto. Y como respuesta casi inmediata, el Pleno de la Corte emitió varios acuerdos generales que se publicaron hoy para reorganizarse internamente. El mensaje central es: la Corte debe concentrarse en los casos de mayor trascendencia constitucional y de derechos humanos. Dejar ir lo demás. ¿Y cómo piensan hacerlo? Porque leí en los documentos que enfrentan una carga de trabajo brutal. Mencionaban más de 16,000 asuntos recibidos en 2024 y casi 2,800 pendientes. Es una locura. El volumen es inmenso, precisamente por eso. El Acuerdo General 2025 es clave aquí. Busca delegar ciertos tipos de casos. Por ejemplo, algunos conflictos entre tribunales o recursos donde ya hay jurisprudencia muy clara. Que ya no requieren interpretación de la Corte. Exacto. Delegarlos a los plenos regionales o a los tribunales colegiados. Y la Corte se reserva, digamos, lo más complejo o lo más relevante, la constitucionalidad de leyes, la interpretación directa de la Constitución o tratados cuando no hay precedente, casos de derechos humanos de interés especial, ciertos amparos importantes, temas electorales de la Sala Superior, o sea, lo gordo. Filtrar, básicamente. Sí, filtrar. Y otros acuerdos refinan esto. El 3225 aclara cuándo un amparo directo en revisión tiene interés excepcional para que la Corte lo vea. El 4225 regula cómo la Corte puede atraer casos importantes o reasumir competencias si ya la había delegado. El 6225 busca acelerar la emisión de sentencias y votos, que a veces tardan. Sí, eso es bueno. Y el 7225 reestructura el Semanario Judicial de la Federación, que es donde se publica toda la jurisprudencia oficial. ¿Qué cambia en el semanario? Suena algo muy técnico, pero es la base de cómo se interpreta la ley después, ¿no? Tendrá una nueva estructura, sí. Pero lo más novedoso, y esto va muy en línea con la reforma, es que incluirá una sección para publicar resoluciones de autoridades de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que lo pidan. ¡Órale! ¿En serio? Sí. Es un reconocimiento explícito al pluralismo jurídico del país. Aunque, ojo, aclaran que estas resoluciones no serán obligatorias para otros jueces, salvo que una ley lo diga expresamente. Pero es un paso simbólico importante. Vaya, sí que lo es. Mencionaste también audiencias públicas. ¿Significa que la Corte será como que más abierta al público? Esa es la intención declarada, sí. El Acuerdo General 5-2025 las regula. Busca más transparencia y participación. La idea es permitir escuchar no solo a las partes del juicio, Sino a otros. sino a terceros interesados y, crucialmente, a pueblos y comunidades indígenas antes de que la Corte decida. Pueden solicitarlas los propios ministros, las partes o estos terceros. La idea es incorporar más voces al proceso, justo en línea con ese objetivo de la reforma de acercar la justicia. Suena interesante. Ahora, más allá de todos estos cambios de procedimiento y estructura, ¿hubo alguna decisión de fondo importante que se haya publicado hoy? Vi algo sobre un caso de Tamaulipas. Correcto. Se publicó la sentencia de una acción de inconstitucionalidad, la 95-2024. El Pleno de la Corte invalidó parte de un artículo del Código Penal de Tamaulipas. ¿Qué parte? Específicamente, la que imponía una sanción fija, 5 años exactos de suspensión profesional a servidores públicos o profesionistas, médicos, maestros, etcétera, que cometieran ciertos delitos sexuales usando su cargo o profesión. ¿Y por qué la invalidaron? ¿5 años de suspensión les pareció mucho o...? No. El problema central no fue la duración en sí, los 5 años, fue que era una pena fija, un número exacto. Ah, ¿y eso qué tiene de malo? Pues la mayoría del Pleno argumentó que al no permitir rangos, o sea, un mínimo y un máximo, impide al juez individualizar la sanción. No puede ajustarla según qué tan grave fue el hecho, las circunstancias particulares, la culpabilidad específica del acusado. Que cada caso es diferente. Exacto. Y eso viola principios constitucionales como la exacta aplicación de la ley penal y la proporcionalidad de las penas. O sea, la rigidez de la pena fija impide un juicio justo y una sanción a la medida del caso concreto. Entiendo la lógica.
Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante y conecta con todo el contexto actual, hubo un voto concurrente muy significativo. ¿Un voto concurrente? O sea, ¿alguien que estuvo de acuerdo con el resultado pero por otras razones? Exacto. Una ministra, aunque coincidió en la invalidez por razones técnicas, argumentó que, de fondo, esa pena fija sí debería ser válida. ¿Así? ¿Y por qué? Su razonamiento se apoyó en las recientes reformas constitucionales, como al artículo 4, que ordenan una protección reforzada del Estado a mujeres, niñas, niños y adolescentes contra la violencia, y que buscan la igualdad sustantiva. O sea, usó las nuevas reformas como argumento. Justo. Desde esa óptica dijo, una pena fija así podría justificarse como una medida necesaria, una señal fuerte del Estado para proteger y mandar un mensaje claro contra la impunidad en delitos graves, especialmente cuando los cometen quienes abusan de una posición de poder. Vaya. Esto revela una tensión fundamental, ¿no?, entre principios garantistas tradicionales como la individualización de la pena y estas nuevas exigencias constitucionales de protección reforzada y de combate a la violencia de género. Vaya, sí. Una tensión muy fuerte y muy relevante en el contexto actual, sin duda. Bueno, para ir cerrando, vimos también otros puntos más breves. El INE tuvo que ajustar asignaciones de jueces electos por órdenes del Tribunal Electoral. Lo del promedio de 8.0, ¿no? Sí, relacionado con aquel polémico requisito del promedio. El tipo de cambio del Banco de México, 18.3610 por dólar para el registro. Y un caso administrativo en Chihuahua. Inhabilitaron por 6 meses a una constructora. ¿Por qué? Por usar una opinión de cumplimiento fiscal falsa para intentar registrarse como proveedor del gobierno. Un intento de engaño, pues, que no funcionó. Típico. Y finalmente, volviendo a la fecha de hoy, 19 de septiembre, el propio Dove incluye una efeméride. Recuerda los sismos de 1985 y 2017. Sí, una fecha marcada. Y el texto subraya algo fundamental, que en ambos casos la respuesta ciudadana organizada, la solidaridad, rebasó la reacción inicial del gobierno, sobre todo en 1985, que fue ese hito que Monsiváis llamó el despertar de la sociedad civil. Citan a Monsiváis y a Poniatowska, ¿verdad? Sí, citan nada a nadie de Poniatowska. Del sismo de 2017 dicen que aunque fue menos letal, también vio una enorme movilización, sobre todo juvenil. Pero la reflexión que deja la efeméride es que quizás el de 2017 no ha generado aún la misma profundidad crítica que el del 85, pero el hilo conductor es ese, la solidaridad y la unidad ante la adversidad. Bien, pues tratando de conectar todo esto que vimos hoy. El diario oficial nos dibuja un panorama de cambios profundos, la verdad, desde un esfuerzo masivo por digitalizar el país, buscando soberanía tecnológica, hasta una Suprema Corte que se reestructura a fondo, tratando de responder a una reforma que exige cercanía y eficiencia. Vimos también ajustes en comercio, programas sociales con enfoque específico en vulnerabilidad y vivienda. Muy importante eso. Y la memoria persistente de tragedias que han forjado el carácter colectivo de México. Exacto. Y como pensamiento final, quizá, volviendo a esa tensión que surgió en la Corte, con el caso de Tamaulipas. Sí, la de la pena fija. Justo. En este contexto de reforma judicial que busca, o dice buscar, mayor sensibilidad social, y con mandatos constitucionales cada vez más fuertes sobre igualdad y protección contra la violencia de género, ¿cómo debe el sistema legal balancear principios esenciales como la proporcionalidad y la individualización de la pena con la urgencia de combatir eficazmente problemas sociales tan arraigados? Es una pregunta dificilísima. Sí. ¿Hasta dónde llega la interpretación judicial? ¿Y dónde empieza quizá la creación de política pública a través de sentencias, en este nuevo escenario que se está configurando? Es algo en lo que vale la pena seguir pensando, creo. Una pregunta crucial, sin duda alguna, deja muchísimo para reflexionar sobre el futuro de la justicia en México. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo del Diario Oficial de hoy.